Perfecto. Pues vamos a arrancar, chicas. De verdad que un gusto estar con ustedes compartiendo cada, ¿qué será? 3 semanas, ¿no? Esta información que tiene que ver con la movilidad social. Este tema para mí es muy importante. Tengo 27 años trabajando como capacitador de empresa y he trabajado decenas de empresas, ¿no? A lo largo de estos años. Y bueno, pues me he dado cuenta de una condición que de alguna forma la mujer enfrenta a nivel financiero, a nivel económico, y que este tema de movilidad social, voy a presentarles algunas estadísticas. Recuerden que la primera parte son diapositivas muy similares a sesiones pasadas. A la mitad de la sesión es donde agregamos en cada sesión valor con temas diferentes y cerramos con opciones concretas de negocios y oportunidades, ¿sale? Porque yo no puedo sensibilizar y no dar una opción concreta, ¿sale? Y es lo que vamos a hacer al final. Entonces, a ver, dame un segundito. Bienvenida, Catherine. Bienvenida, mujer. Entonces, les platico un poco de mí, chicas. Para quien no me conoce o en grabación va a ser la primera vez que va a ver esta información. Mi nombre es David Luna. Tengo estudios en psicología educativa. Soy coach de empresas hace ya 27 añotes. Soy consultor de empresa también. Tengo estudios en programación neurolingüística. Hemos trabajado también con pequeñas y medianas empresas, ayudándolos a desarrollar sus negocios, cursos de desarrollo personal y terapia individual. ¿Sale? Estas son algunas fotos. Una conferencia que dimos para esta escuela de GAN, de la que vamos a hablar al final. Global Alliance Network fue una conferencia para 4,000 personas. Estuvimos trabajando y hablando ahí temas de liderazgo. Y bueno, algunos otros eventos que hemos tenido en Estados Unidos también con respecto a este proyecto, esta información, con Cintia Loya, una persona preciosísima. Este, a ver, un segundito. Bienvenida, Catherine. Mucho gusto, mujer. ¿Eh? Y esta sesión esta fue en Toluca, esta fue aquí en México, en Veracruz, eventos para 20 personas, 200 personas. Esta fue en Guerrero. Esta es una foto con directores de banco, Bancomer específicamente, ¿no? Y esta también para un banco, estos son ejecutivos de Hipotecaria Nacional. Ellos trabajan con casas Geo, con proyectos de construcción a nivel nacional. Muy, muy interesante los temas que vimos aquí. Y bueno, prácticamente los temas que hemos impartido tienen que ver con liderazgo, trabajo en equipo, comunicación, ventas, cobranza, para mejorar el clima laboral, manejo de estrés, ¿no? Y obviamente también sesiones individuales de coaching con directivos, con gerentes. Entonces, pues mucho de lo que yo comparto, chicas, y también en las otras sesiones que hemos dado de psicología y neurociencias, pues están orientadas a agregar valor con fórmulas probadas, ¿no? Tanto a nivel empresarial como individual. Y esa es una de las razones por las cuales trato de hacerlo muy práctico para ustedes. Sale muy aterrizable, ¿sale? Entonces, pues vamos a empezar, chicas, con el tema. Recuerden que estas primeras diapositivas son las mismas porque es hacia donde oriento esta información. Para mí, atender a la mujer, y hoy lo van a ver con respecto al título del tema, propósito de vida. Para mí, uno de mis propósitos de vida es poder atender a la mujer por cuestiones personales, ¿no? Historia personal. Ustedes saben que parte de las misiones de vida a veces vienen por una historia personal que te dejan huella, te dejan marcado y que a partir de ahí la herida, el dolor, lo transformas en una misión de vida.
¿no? Entonces, para mí, el tema de movilidad social es fundamental. Es fundamental porque con estadísticas se sabe que la movilidad social o económica de la mujer, por lo menos en México, no es mucha. No es mucha, y eso tiene que ver con temas estructurales, pero también con temas internos, ¿no? De creencia, merecimiento y autoimagen, ¿no? Entonces, ¿qué es la movilidad social? Y miren, mucho de esta información estadísticas que vamos a platicar hoy, lo pueden encontrar en el Centro de Estudios Iglesia Espinosa, Espinosa Iglesias, que desde el 2006 viene arrojando información clave estadística de cómo es la movilidad económica de la mujer, por lo menos en México. Y es un patrón que se repite en algunos otros países. Fíjate, algunas de las estadísticas son estas. Un centro de estudios lo que hace es que secciona toda una población, hombres y mujeres, ¿verdad? Demográficamente hablando, en diferentes quintiles. ¿Sale? Estos quintiles tienen que ver con la situación socioeconómica de la persona. Aquí vamos a hablar de las mujeres. Entonces, con base a estos quintiles, chicas, el primer quintil para poder hacer estos estudios socioeconómicos a nivel país es el quintil de la pobreza. ¿Sale? ¿Y qué arrojan los datos sobre la pobreza? Bueno, pues que son mujeres que están viviendo, y no precisamente solteras, ¿no? Sino con familia, que están viviendo con un sueldo promedio o un ingreso promedio de hogar de 3,000 pesos o menos. Pues obviamente, pues difícilmente le va a alcanzar a esa mujer, ¿no? Para tener calidad de vida, porque cada quintil tiene sus retos. Después está el quintil 2, que es la clase baja, y es una mujer viviendo con menos de 9,000 pesos al mes. ¿Sale? Y repito, ni siquiera soltera, con hijos, con dependientes económicos. Y eso es lo que a mí me hace, ¿no? Involucrarme en este tema. Porque más de 100,000 mujeres al año se están divorciando, chicas. Y en muchos casos, el hombre se va y la mujer se queda. Y donde antes las responsabilidades económicas se compartían en dos, pues ahora es solo una. Entonces, de pronto la mujer se está quedando con la carga económica, pero también con la responsabilidad de cuidar a esos dependientes económicos. Y es una realidad que está sucediendo, ¿no? Después está el quintil número 3. Y el quintil número 3 es la clase media, que se puede repartir en tres: media alta, media media y media baja. Y los promedios de ingreso están entre los 12,000 mensuales y los 50,000 al mes. ¿Sale? Entonces, una mujer que está en clase media está en el rango de ingresos mensuales entre 12,000 y 50,000 pesos mensuales. ¿Sale? Después viene la clase alta. Una mujer que está viviendo con un ingreso mensual entre 60 y 100,000 pesos mensuales. Y finalmente, la clase alta alta, mujeres que están viviendo con un ingreso arriba de 150,000 pesos mensuales en adelante. ¿Sale? Sea un ingreso propio, sea un ingreso compartido con la pareja, ¿verdad? O sea que ella depende 100% de un proveedor, de la pareja, ¿verdad? Entonces, el punto aquí, chicas, es que cada quintil tiene sus propios retos. Y hablando económicamente, pues es obvio que los retos de una clase media baja o pobreza, pues son bastante fuertes, porque nos guste o no, en una sociedad donde el dinero es tipo de cambio a través de servicios, productos, etcétera, necesitamos dinero para comprar leche, necesitamos dinero para gasolina, necesitamos dinero para educación, necesitamos dinero para salud, así es. Entonces, los retos que se presentan de la clase media baja hacia abajo, pues son fuertes, son duros, ¿no? Y otras estadísticas que personalmente me llamaron la atención: mujeres que viven en el norte de la República Mexicana tienden a salir del quintil en el que nacieron y subir por lo menos uno, en más de un 50%. Pero las mujeres que nacieron y se desarrollan en el sur de la República Mexicana, prácticamente el 80% de las mujeres, por ejemplo, que nacieron en el quintil 1 o 2, ahí se quedan toda su vida.
No hay movilidad social, no hay movilidad económica. Y esto obviamente obedece a muchos factores, ¿sale? A muchos. Ahora, hay otro dato que también me sorprendió. Hay un 12% de mujeres en la clase alta y clase media alta o media media, que están entre los 25 y 50,000 pesos mensuales, que en algún momento de su vida caen a un quintil inferior. ¿Y esto a qué se debe? En la mayoría de los casos por un tema de divorcio. ¿Sale? Tenían un buen estilo de vida, el ingreso lo compartían con la pareja, de pronto se divorcian, se separan por alguna razón, que son muchos factores, y cae su estilo de vida. Y se queda como la única responsable de los gastos del hogar. ¿Me explicó? Entonces, ¿qué hay como instrumentos, tanto de desarrollo interno como económicos y laborales, para poder apoyar al sector de la mujer a que garantice por lo menos estabilidad en el quintil en el que está y después pueda ascender a los quintiles superiores y que donde nació no se quede, sino suba? Y obviamente, pues mucho de esto tiene que ver con el factor del mindset, de la mentalidad, sí, pero también con algunos aspectos estructurales que tiene que ver con la política. No me voy a meter en eso, sino más bien en estos temas que yo he manejado 27 años. La parte de la mentalidad, la parte de la estima, la parte de la visión, la parte del estiramiento para poder hacer cosas que antes no hacía y poder garantizar un ingreso mayor. Ese es el objetivo con estas sesiones, chicas. Poder dar herramientas a las mujeres para que atiendan el mindset, las creencias limitantes, pero también ciertas estructuras, ¿no? Que es lo que vamos a hablar al final, de negocios para que se puedan apalancar en ello y salir. ¿Sale? Entonces, fíjate, el tema de hoy en específico que quise tocar fue, ¿qué es un propósito de vida? Y me gustaría que, si quieren compartir aquí en el chat, ¿qué es para ustedes un propósito de vida? ¿Qué es? ¿Qué es para ustedes tener un propósito de vida? ¿Qué sería? El tema anterior hablamos sobre lo que es un plan de vida, ¿no? Se parece un poco, pero no es lo mismo, ¿no? ¿Qué es un propósito de vida? Porque aparentemente vivo, aparentemente genero, ¿no? Aparentemente produzco, aparentemente ahí voy, pero ese ahí voy tiene que ver con qué en los próximos años. Y si en los próximos años eso me va a generar realmente un bienestar integral. Y un bienestar integral no solamente es lo material, o no solamente es lo emocional, ¿no? Tenemos aquí un caballero, bienvenido, mi estimado Charlie. Vivir en un contexto saludable, ¿así es? ¿Tiene que ver eso con un propósito de vida? Sí, también, vivir en un contexto saludable. Y fíjate, hablando de contextos saludables, vamos a ver qué tan saludable es este contexto, ¿no? Fíjate, fíjate qué interesante. Vamos a imaginar tu proceso de vida, por lo menos el que has cursado desde que naciste hasta el día de hoy. ¿Sale? La vida, chicas, tiene necesidades. Vamos a empezarlo a analizar desde las necesidades y después lo hacemos al revés, para poder entender lo que es un propósito de vida. La vida son necesidades. Algunas necesidades son afectivas. Si conocemos la pirámide de Maslow, bueno, pues ahí hay una escala, ¿no? De necesidades desde lo tangible hasta lo intangible. La vida es una serie de necesidades y algunas de esas necesidades son materiales, algunas son afectivas, algunas son de salud, algunas son de significado, algunas son espirituales, ¿verdad? Algunas son psicológicas. Lo vamos a enfocar en este caso con respecto a las necesidades materiales.
La vida es una serie de necesidades materiales que si no están cubiertas, no hay bienestar. Todos sabemos que cuando las necesidades materiales no están cubiertas, hay estrés. Y si hay estrés, puede haber enfermedad. ¿Estamos de acuerdo? Si hay estrés, puede haber una mala calidad en las relaciones afectivas con la gente que queremos. Porque el estrés nos hace ver cosas que no son en el momento y en el momento explotamos, en el momento estamos hiperreactivos, hiperreactivas, en el momento tomamos decisiones, en el momento algo que fractura esos vínculos. Y ojo con esto, la raíz no fue la relación, la raíz fue el estrés material. La vida es una sucesión de satisfacción de necesidades materiales que sí o sí, viéndolo de manera muy práctica, tiene que ver con una cantidad mensual de ingresos, chicos. O sea, sí o sí tiene que ver con una cantidad de ingresos, porque con base a esta cantidad de ingresos es el quintil al que pertenezco. Porque con base a esta cantidad de ingresos en el rubro material es la calidad de vida que me puedo dar o no. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, esta cantidad de dinero que obedece a la satisfacción o no de una necesidad material determina el nivel de estrés que esa persona puede padecer y que ese estrés puede afectar a otras áreas, desde la salud personal hasta las relaciones con la gente que uno quiere, que uno ama. ¿Estamos de acuerdo? Toda familia, toda mujer, sea cabeza de familia o comparta la responsabilidad de satisfacción de esas necesidades de esa familia, de ese núcleo, con alguien o lo haga ella sola, determina el primer rubro a tener claro para definir lo que es un propósito de vida. Una mujer que tiene clarísimo las necesidades materiales de su gente, de ella misma, y la cantidad que requiere para satisfacerlas de tal manera que no haya estrés, es el primer punto para tener en cuenta y poder definir un propósito de vida. Yo no puedo estar entregado a un propósito de vida si no tengo claro esto. Necesito tenerlo clarísimo. No puedo entregarme un propósito de vida cuando mis necesidades básicas incluso no están satisfechas. No puedo. Un propósito de vida, número uno, necesita claridad. ¿Cuál es la cantidad mensual que necesito para que todas mis necesidades materiales estén cubiertas y yo esté tranquila? Esté tranquila por esa parte. Y más cuando hay dependencia económica. ¿Sale? Punto número dos, chicas. El contar con un vehículo, empleo o negocio, vehículo significa empleo o negocio, que sea una fuente de ingresos para satisfacer el punto uno. Y que obviamente ese empleo o ese negocio, a través de actividades, a mí me permita generar o ser una fuente de ingresos. ¿De acuerdo? Y una fuente de ingresos que en su potencial me permite ganar más el próximo año. Un vehículo económico con actividades que me permitan el siguiente año ganar más. Y el siguiente año ganar más. Técnicamente hablando, un vehículo económico que me permita tener escalabilidad en mi calidad de vida año tras año. Y en algunos casos ya ni siquiera por mí o mis hijos, sino por familia que tengo alrededor. Porque a veces mi familia, mis hijos directos, mis dependientes económicos están cubiertos, pero no mis padres, pero no un hermano, pero no un primo, pero no un sobrino, o pero no, a veces un nieto. Y eso también es motivo de estrés. Entonces, fíjate, punto número uno, saber que mis necesidades materiales y la cantidad económica que necesito al mes, la tengo clara y la tengo cubierta.
Segundo punto para un propósito de vida. Tener un vehículo que tenga el potencial escalable para mejorar mi calidad de vida. En otras palabras, que me permita ganar más todos los años. Para bien o para mal, algunos empleos no pagan más, a menos que vayas al siguiente escalafón, y después al siguiente, y después al siguiente, y está bien, así es la estructura corporativa. Para algunos negocios, bueno, pues depende de infraestructura, depende de inversión, depende de un sistema, depende de un mercado, depende de una demanda, de un producto o servicio que vendes a través de ese negocio. Cuando tu vehículo económico, empleo o negocio tiene el potencial de ser escalable en cuanto a crecimiento y calidad de vida, es el segundo punto para crear un propósito de vida. Tu vehículo económico, y ahorita lo vamos a ver, está aparejado a tus talentos. Fíjate qué interesante, ¿eh? A tus talentos, a tu vocación y a tus dones. Aparentemente el empleo o el negocio es muy de la materia, ¿no? No. El empleo o el negocio que eliges o que elijas, si está aparejado a tus talentos, dones y vocación, es una actividad cada vez más espiritual que te llena desde dentro. Durante 27 años, chicas, he visto grupos de 20 personas con quien he compartido desde 3 horas de capacitación hasta 16 horas seguidas de capacitación. Y me doy cuenta que de las 20 personas que tengo en la sala, 2 días seguidos, 8 horas diarias, de esos 20, solamente 2 están a gusto haciendo lo que hacen. Solamente 2. Capacitando pequeñas y medianas empresas, microemprendedores o emprendedores, me doy cuenta que el 20-30% de los emprendedores, aun cuando invierten desde $500,000 en adelante, no están haciendo algo aparejado a sus talentos, dones y vocación. Lo están haciendo por demanda, por moda, por un sueño económico nada más, y está bien. Pero hay muy poca gente que su empleo, el que eligen, o el negocio, el que crean, normalmente no está aparejado con su interno. Y su interno es lo que disfrutan hacer, lo que se les da, para lo que son buenos, y yo lo diría así, para lo que nacieron. Y cuando tu vehículo económico, con todas las actividades que hay que desarrollar, no están aparejadas a los talentos, dones y vocación, la persona lo padece muchísimo. ¿Quién paga el precio? Sus necesidades materiales y sus ingresos, además de su salud, por el nivel de estrés que le provoca tener ese negocio, por el nivel de estrés que le provoca tener ese empleo, aunque le paguen bien. El propósito de vida, chicas, también es hacer aquello que está aparejado a tus talentos, dones y vocación. Por eso es importante elegir bien dónde invierto 8, 9, 10, 12, 14 horas diarias de mi vida, negocio o empleo. Es muy importante eso, que te apasione lo que haces, te apasione cada actividad que haces en ese negocio, en ese empleo, porque de eso depende la calidad en la satisfacción de tus necesidades materiales, que es el punto número 1. Entonces, chicas, hasta aquí llevamos 2 puntos del propósito de vida. El propósito de vida es que tengas clarísimo la cantidad que necesitas al mes para cubrir todas tus necesidades, todas, o sea, todas son todas, ¿eh? Todas tus necesidades materiales, porque lo que tú necesitas, y esta palabra a mí me encanta, tú necesitas paz económica. Tú necesitas paz económica. Porque si tú estás en paz en lo económico, va a ser más fácil que estés en paz en muchas otras áreas. Pero si además de tener paz económica, tienes realización profesional, porque tu empleo o negocio está aparejado a tus talentos, dones y vocación, pues olvídate.
ya no trabajas, ya no trabajas. Y más cuando a veces te tienes que dividir en cuatro para proveer y cuidar a los que amas. Más en esos entornos y en ese contexto de vida. Y finalmente, chicas, tener claridad de a quién sirves con tu empleo o negocio y qué es lo que resuelves. Ese es el punto 3 de un propósito de vida claro. Fíjate qué interesante, ¿eh? Con tu empleo y tu negocio, piensa por un momento, ¿a quién sirves? ¿A quién sirves? Yo te pongo un ejemplo, ¿no? Con los cursos de capacitación que yo doy en las empresas. ¿A quién sirvo? A toda persona que es parte de una empresa. ¿Qué resuelvo? Clima laboral, ventas, servicio al cliente, índices de rotación, significado, herramientas de comunicación, ¿no? En la terapia o sesiones ejecutivas de coaching. ¿A quién sirvo? Personas interesadas en transformar su mindset. ¿Qué resuelvo? Situaciones de creencias limitantes. En el proyecto de GAN, que tiene que ver con salud integral. ¿Qué es la salud integral, chicas? Atender tu parte energética, tu parte mental, tu parte emocional, tu parte física y tu parte espiritual, tu parte financiera. Son 5 áreas de la salud integral. Una persona que atiende su parte energética, su parte mental, emocional, física y financiera, está trabajando de manera integral cada uno de sus días. Ese es otro servicio que yo tengo con un negocio, con GAN, Global Alliance Network. ¿A quién sirvo? A toda mujer que quiere trabajar en estas 5 áreas. ¿Qué resuelvo? La ayudo a tener paz económica desarrollando estas 5 áreas. Oye, David, ¿y eso te apasiona profundamente? Oye, David, ¿y eso está alineado con tus talentos, dones y vocación? Sí. Una de mis frases, chicas, es, yo diría que la principal que define lo que he venido haciendo 27 años y no me canso, transferir conciencia con el uso de la palabra. Transferir conciencia con el uso de la palabra. Por alguna razón, a los 17 años, bueno, desde antes, de hecho, yo diría que desde la secundaria, yo me di cuenta que me gustaba hablar en público. Me encanta, me encanta. Yo no sé cómo explicarte lo que siento cada vez que estoy frente a grupos. No, 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 no sé cómo explicar esta sensación cuando estoy hablando con personas. Muchas veces, que es la mayoría, hago el tema, están las diapositivas y salen más cosas, pero salen en el momento, por inspiración, por pasión, y lo que salió fue perfecto para que todo el aprendizaje de esos 2, 3, 4 días quedara cimentado. Esas experiencias que dices, esto no estaba preparado, pero surgió, wow. Ver a las personas cuando estamos en sesión, cuando estamos de frente y nos vemos a los ojos, ver cómo sus ojos se ponen fijos con un brillo muy especial y sé que me están entendiendo, sé que conectamos, sé que les está cayendo el 20, sé que logramos un reencuadre, sé que logramos un insight, sé que la persona dijo, ajá, ya entendí, ya me di cuenta de esto, ya capté el otro, ya tomé una decisión, ya solté una creencia limitante. Ese estado, ese momento donde hay de pronto un silencio después de una actividad o una frase, una reflexión, y hay un silencio donde estoy dejando que la información penetre, ese estado es realización pura para mí y vengo haciéndolo 27 años de mi vida y no me cansa. Eso es un propósito de vida lleno de pasión, chicas. ¿A quién sirvo? A toda aquella persona que quiera escuchar. ¿Qué resuelvo? Según el tema que estemos dando. Transferir conciencia con el uso de la palabra. A raíz de la pandemia, me agarré como si se me fuera la vida del Zoom
porque era el único vehículo que tenía para poder expresar, el único vehículo que tenía. Hoy lo uso como nunca antes, ¿no? Después de la pandemia. Sigo dando sesiones presenciales, principalmente cursos, y lo de GAN. Entonces, esto te lo comparto de la manera como lo hago para apoyarte a que visualices en qué punto estás tú. Dice mi querida Berito Monroe Moore, gracias, lluvia de bendiciones. Ay, mujer, gracias a ti. Gracias, Berito. ¿Eh? Esto te lo comparto, chicas, para que tú te des cuenta dónde estás. O sea, ¿dónde estás en qué sentido? ¿Dónde estás en tu nivel de claridad de necesidades materiales y la cantidad mensual que necesitas? ¿Dónde estás en cuanto al vehículo que tienes hoy, empleo o negocio, que es la fuente de ingresos que te lo puede dar y que puede ser escalable? Pero lo más importante, chicas, que esté aparejado y alineado a tu talento, vocación y misión de vida. Dones, que lo disfrutas. Y no es que, y no es que seas buena, pues nomás porque sí, no. Te apasiona, te gusta, traes cierta facilidad en hacer eso, pero hay que desarrollarlo. O sea, uno puede tener el talento y el gusto, pero si no estudias, si no practicas, si no desarrollas y si no tienes metas, el talento y el don se queda ahí, en un estado de embrión. Y finalmente el punto 3, que es el propósito de vida, que te apasione servir a quien sirves, que te apasione resolver lo que resuelves. Si te apasiona servir a quien sirves y lo ves a los ojos y le sirves y eso te emociona, pero además ves resultados de ese servicio y eso te apasiona, estás juntando 3 puntos clave para detonar un propósito de vida. Y entonces dejas de trabajar, ya no trabajas, ya no vuelves a trabajar jamás, jamás, ya no trabajas, nunca más vuelves a trabajar. Entonces, mi pregunta para ustedes, chicas, es esta. ¿Cómo estás en estos 3 puntos? ¿Tienes claridad en el punto 1? Mira, el punto 1 tiene que ver con el yo, o sea, tú. ¿Qué tanta claridad tienes de lo que necesitas ganar al mes para satisfacer qué necesidades materiales? Porque a veces es el primer bloqueo. ¿Saben de dónde viene la falta de claridad en cuanto a lo que necesitas mensual para estar tranquila? La falta de merecimiento o un merecimiento bajo. Y eso tiene que ver con el mindset, tiene que ver con la mentalidad, las creencias, tiene que ver con bloqueos que te están apartando de un propósito de vida. Punto número 1, tiene que ver con el yo. ¿Qué es el yo? De forma muy práctica, ¿no? Es tener claridad en cuanto a la cantidad que resuelve tus necesidades materiales. Porque si tú estás en paz en esa parte, lo demás va a fluir también. Número 2, el vehículo, el empleo que tienes, el negocio que tienes. Y ese negocio o ese empleo, si está alineado con talentos, dones y vocación, vas a fluir mucho mejor. Porque estás conectada a ese empleo o a ese negocio desde un lugar, y pues tristemente lo digo así, donde un porcentaje mínimo de la población está. Muchos hacen lo que hacen solo por la necesidad material. Son menos los y las que están conectadas a sus talentos, dones y vocación. Y es lo que hacen 8, 9, 10, 12 horas diarias y ni siquiera sienten. O sea, dicen, "Oye, ya son las 4, tengo que ir a comer. ¿Cómo es posible? Estoy tan metida y tan apasionada en esto que ni cuenta me di". Y número 3, chicas, saber cuál es tu nicho. Aquí estoy metiendo ya algunos tecnicismos de negocios. Importante que lo tengas, que lo mastiques, que lo empieces a digerir ya en tu interior.
¿Qué es un nicho? Un grupo de personas con necesidades específicas a quienes te apasiona servir. Se lo repito, ¿qué es un nicho, chicas? Un grupo específico de personas con ciertas necesidades a quienes te apasiona servir. Cuando el yo está claro en sus necesidades y en la cantidad de ingreso que necesita y el mindset de merecimiento está en su lugar, cuando tu vehículo económico está aparejado a talentos, dones y vocación, y cuando tienes claridad del nicho al que sirves y lo que resuelves y te apasiona, y estos tres están claros, entonces tienes un propósito de vida. Y aquí saco mi parte de coach para hacerte algunas preguntas para que tú te observes. Fíjate qué interesante. La autogestión, el saber hacer cambios, que es la autogestión, tiene que ver, número uno, con la habilidad para saberme observar. ¿Observar qué? ¿Cómo estás en estos tres puntos? A veces, con estas reflexiones me doy cuenta que conozco mi nicho, conozco a la persona a quien yo sirvo y lo que resuelvo en esa persona. Mi negocio o mi empleo está alineado a ese nicho, incluso a ciertos talentos, habilidades y dones que tengo, pero traigo un tema de merecimiento en la cabeza que no me deja. David, me gusta lo que hago, me gusta la gente que atiendo, pero no gano lo que necesito para estar tranquila en lo económico. ¿Qué se requiere en este caso, chicas? Trabajo interno. Trabajo interno. Trabajo interno. Trabajo en tu mindset. Trabajo en tu historia de vida. Trabajo en tus creencias. Trabajo en aceptar que mereces. ¿Qué cosa? Llegar a final de mes con un sobrante de 10,000, 20,000, 30,000 pesos. Y todos tus gastos fijos cubiertos. Y te sobra. Hay personas que tienen esta condición. Su negocio o su empleo sí está aparejado a lo que les apasiona. Sirven a la persona que les apasiona servir por el tipo de problemas que resuelven, pero a nivel de creencia, algo las está deteniendo. Hay otra fórmula, ¿no? Aquí hay miles de fórmulas. Te pongo algunos ejemplos. Hay personas que su nivel de merecimiento está donde tiene que estar. Sabe perfectamente la cantidad de dinero que le daría paz económica todos los meses. Tiene un negocio, ¿no? Que, o un empleo que está aparejado a talentos, dones y vocación, pero todavía no tiene claro el nicho, a quién sirve y lo que resuelve y que eso le apasione al mismo tiempo. Hay otras personas que tienen claridad de merecimiento, pero ni talentos, ni dones, ni vocación, según lo que están haciendo en el presente y tampoco nicho. No les apasiona de dónde sacan el ingreso y cómo lo sacan, y tampoco les apasiona al grupo específico de personas que atienden y el tipo de cosas que atienden. No les apasiona, no les llena. Tienen claridad de lo que necesitan, sienten que son merecedoras a, pero no han encontrado el lugar, el producto, el servicio, la empresa, el empleo, el puesto, y menos el nicho. Obviamente, pues bueno, lo lógico que es entonces buscar ese empleo, buscar esa empresa, buscar ese puesto o buscar ese negocio y ese nicho. Para que entonces, imagínense que estos tres recuadros que están aquí son como una tubería, chicas. Si esta fuera una tubería,
El agua entra, pero se tapa en el nivel 2 y en el 3. Si nos vamos a la diapositiva anterior, si esta fuera una tubería, el agua entra, pero ya no sale. ¿Me explicó? Si esta fuera una tubería, el agua ni siquiera entra. En otras palabras, estos tres aspectos, si son, en este caso, de color amarillo, tengo claridad de qué necesito al mes y sé que lo merezco. Dos, lo que hago 8, 9, 10 horas al día está aparejado con mi talento, don y vocación. Y tres, me apasiona profundamente servir a quien sirvo y lo que resuelvo en esas personas. Estos tres recuadros de color amarillo lo que hacen es que la tubería entre el agua y salga sin interrupción. Y al salir, lo que se siente es una gran satisfacción, chicas. Hay mucho trabajo, por supuesto. De hecho, la persona alineada en estos tres puntos tiene muchísimo trabajo, pero no lo siente muchas veces, porque está fluyendo. ¿Qué pasa cuando la persona pierde propósito? ¿Qué pasa cuando la persona se taponea en alguno de estos tres? Hay estrés, se paran sus ingresos. Entonces, yo te pregunto a ti, y aquí hay muchos escenarios, ¿no? Puede ser una persona que no tiene claridad en el yo, no tiene claridad ni en talentos, ni en dones, ni en vocación, y tampoco tiene claridad en el nicho. Está taponeada en todos los aspectos. Tú haz la combinación que quieras, pero lo más importante es que puedas observar cuál es tu combinación hoy. Dice Vero, se pierde, así es, mujer. Se pierde, se pierde en vida, ¿no? Va porque tiene que ir, trabaja porque se levanta porque tiene que trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Y no les diré lo que he visto y atiendo en sesión individual, ¿no? Terapéutica. Pues obviamente cuadros de ansiedad graves. Por esta razón, en los extremos. Una persona que lleva mucho tiempo desconectada de ese propósito de vida con estrés económico y que no le apasiona lo que hace, ni a quién sirve, ni lo que resuelve, pues termina con cuadros de ansiedad con el tiempo. Obvio. Entonces, aquí lo más importante de hoy es que tú veas tu combinación. Podemos meter más elementos del propósito de vida, pero quiero dejar tres específicos el día de hoy, que son muy importantes. ¿Cuál sería tu combinación? Piénsalo. A ver, según lo que dice David, ¿no? ¿Yo dónde estoy? En el momento de vida en el que me encuentro hoy, en mi empleo o en mi negocio. ¿Tengo claridad en el yo? O sea, ¿tengo claridad en mis necesidades materiales y en la cantidad que necesito para estar bien? Me regreso aquí. ¿Tengo claridad en estos tres puntos? A ver, en el tema 2, lo que hago hoy está conectado con lo que tiene que ver mis talentos, dones y vocación. O me estoy dando cuenta ahorita que no, que lo he estado haciendo pues por necesidad, porque así es. Y número 3, a ver, con lo que hago, empleo, negocio, a quien sirvo y lo que resuelvo, ¿me apasiona? O sea, ¿realmente me apasiona? Imagínate que llegan conmigo y me ofrecen la oportunidad de dar conferencias muy bien pagadas, 200 conferencias al año, con todos los viáticos pagados, comidas, hoteles, aviones, camiones, todo, pero dando temas que desedifican al ser humano. Tengo el don, el gusto y el talento de transferir conciencia con el uso de la palabra y me encanta. Lo que no me encantaría sería lo que resolvería con esos temas. Edifican solo a un grupo,
pero desedifican a la audiencia. Satisfacen mis deseos materiales, pero no lo demás. Eso no es un propósito de vida. Y hay mucha gente que hace lo que hace porque lo tiene que hacer solo porque satisface el punto uno. Eso no es propósito de vida, chicas. Entonces, ¿dónde estás tú? ¿Dónde? Me acuerdo una ocasión en Guadalajara a las 3 de la mañana que no podía dormir porque íbamos a dar temas en una empresa con los que no estaba de acuerdo. Y no pude fluir. Y recuerdo que a raíz, fue hace más de 15 años, ya no tomo esos temas, ya no los toco, aunque me los ofrezcan, por falta de ética en algunas empresas, ¿no? Entonces, chicas, ¿dónde estarías tú? ¿Cuál sería tu fórmula? ¿Cuál sería tu fórmula? Piénsalo. Y según la fórmula que tienes hoy, ¿qué te haría falta? ¿Qué te haría falta? ¿Qué te haría falta trabajar en tu interior? Merecimiento. ¿Qué te haría falta? Buscar otro vehículo económico más aparejado a tus talentos, dones y vocación. O buscar otro nicho de personas y otro tipo de necesidades a resolver que te apasionen, que te llenen. O las tres. Piensa por dónde empezarías. Y una vez que lo tengas claro, arráncate. Porque, pues el año pasa rápido. Y cuando menos nos damos cuenta, ya me di cuenta de que estoy donde no quiero estar haciendo algo que no me gusta, aunque tenga el refri lleno, pero así ya me pasaron 5 años. El refri lleno, pero por dentro un poco vacía. Si ese es tu caso, arráncate con darle solución a esa condición personal. Agradece lo que te ha dado, agradece lo que has aprendido, porque a veces haciendo algo que no nos gusta, también desarrollamos habilidades y una visión y una conciencia que por lo menos en ese momento era necesario, pero llega un momento en el que me tengo que mover y muévete, muévete, porque 5 años pasan rápido y son 5 años menos de propósito de vida, ¿vale? Y finalmente, chicas, y con esto cerramos. GAN, ¿sale? Y esto ya es exclusivo para personas que están buscando, mujeres que están buscando esto que hablamos hoy, y que probablemente Global Alliance Network, con la actividad que nosotros desarrollamos, pudiera hacer esta actividad para ellas, ¿sale? Global Alliance Network es un vehículo económico con un potencial de ingreso escalable, lo que hablábamos hace rato, con un potencial de ingreso lo suficientemente amplio para resolver tus necesidades económicas. Es un vehículo económico, chicas, que está fundamentado en una plataforma de salud integral. Lo que yo te decía hace rato, ¿qué es la salud integral? Atender la parte energético-espiritual, la parte mental, la parte emocional, la parte física y la parte financiera. Cuando una persona en una actividad de negocios, en una actividad comercial, atiende constantemente estas 5 áreas, automáticamente se equilibra. Automáticamente. Y cuando esa persona se equilibra, hay claridad. Y si hay claridad, hay paz. Paz económica, paz espiritual, paz personal, paz psicológica, paz emocional, paz. ¿Sale? Y es lo que hacemos con GAN. Es lo que resolvemos con GAN. ¿Sale? Y contamos para eso con una escuela de desarrollo personal y de negocios donde atendemos el mindset. Chicas, esto es muy importante.
Eduardo Barreto, que es con quien compartimos este proyecto, tuvo, tuvo la oportunidad de ir a principios de este año a Singapur, a un evento de Mindset en Singapur. Y cuando ellos llegaron, porque fueron varias personas y él, y platicamos y nos platicaron la experiencia de Singapur, es muy interesante, chicas, que Singapur como país apenas hace 60, 70 años era una población rural, donde el 80% de su población vivían en pobreza, el 80% de la población. 60, 70 años después, ¿sale? El ingreso per cápita, el ingreso por habitante en Singapur, según todo lo que produce como país, si esa producción la repartieran en todos los habitantes, el promedio de ingreso que tiene el habitante en Singapur es de $145,000 al año. O sea, estamos hablando de 80, 100,000 pesos al mes por habitante. En México, el ingreso per cápita es de 9,000 pesos al mes. Si bien es cierto que somos más habitantes en México, pero el punto no es ese. El punto es que muchas veces la riqueza de un país está determinada por el mindset de su gente. Y pasar en 60 años de ser un pueblo rural donde el 80% de la población es pobreza y 60 años después son de las primeras potencias a nivel mundial, de acuerdo al Producto Interno Bruto, habla de que hace 60 años ese pueblo, como pueblo, se cansó de tener un nivel de merecimiento bajo. Y obviamente se conjuntaron políticas en todos los sentidos, públicas, económicas, hacendarias, etcétera. Y eso logró una movilidad social colectiva donde hoy son potencia mundial. Chicas, trabajar en nuestro interior, trabajar en nuestro nivel de merecimiento, nos permite ver lo que antes no veíamos y al verlo, trabajar por ello. Se los voy a repetir. El nivel de merecimiento es trabajar en uno para poder ver lo que antes no veía y al verlo, estar dispuestos a trabajar por ello. Eso es en parte el merecimiento interno. Cuando tú trabajas en ti, libros, terapia, cursos, retiros, cualquier cosa que te ayude a trabajar en ti, automáticamente eleva tu nivel de merecimiento. ¿Quién es la primer beneficiada? Tú. ¿Quién es la segunda? Tus dependientes económicos. Y cuando eso sucede, estás dispuesta a ir por aquello que antes no veías y ahora lo tienes súper claro. Empezando por el punto uno, tus necesidades materiales y la cantidad que necesitas. Eso es lo que trabajamos en la escuela de GAN y de negocios. ¿Sale? Yo te lo decía al inicio de la sesión, yo no puedo sensibilizar a tal grado y menos en temas de negocios y económico sin dar una solución concreta. Si tú eres una mujer que está buscando y te interesaría conocer más sobre esto, escríbeme para platicarte más sobre este proyecto, porque es un proyecto que hacemos en comunidad, ¿no? Somos muchas personas en México, por ejemplo, a nivel nacional. Santita, por ejemplo, está en Cuernavaca, ¿no? Lidwu está con su hija Azul y Itzi en Guerrero. Cintia Loya está en Estados Unidos. Y así como ellas, muchos otros. Este fue un retiro padrísimo que dimos de Mindset justamente en Tepoztlán y diferentes eventos también en Estados Unidos, donde vamos a eventos, nos entrenamos, nos capacitamos para crecer internamente. ¿Sale? Si yo elevo mi merecimiento, veo cosas que antes no veía y entonces estoy dispuesta a ir por ello. ¿De acuerdo? Chicas, llévense estas reflexiones. ¿Sale? Observen lo que hacen actualmente, vean su nivel de satisfacción,
Vean el potencial de lo que hacen en cuanto a la satisfacción de necesidades materiales. Y si ven que esta fórmula de 3 puntos no está en su lugar, accionen para ponerle orden y busquen acomodar eso. 5 años van a pasar. Lo importante es que quizá el primer año sea un año de acomodo, pero el segundo, tercero, cuarto, quinto sean un año de cosecha. Cosecha una vida con propósito. Este sería mi mensaje el día de hoy. Cosecha una vida con propósito. ¿Sale? Pues listo, chicas. Aquí están mis redes sociales, teléfono. Contáctenme si tienen alguna duda, alguna pregunta. La grabación la vamos a mandar este, mañana o pasado mañana para que la puedan repetir o mandarla, ¿no? A algún familiar que sea importante para ustedes y que crean que esta información les pueda servir. En especial, estas pláticas de los domingos están dirigidas a mujeres, ¿no? Por el tema de la movilidad social. Tenemos también otros chats de psicología y neurociencias, donde hablamos más del tema interno, ¿no? Entonces, pues en lo que pueda apoyarles, estoy encantado de hacerlo. ¿Sale? Dice, mi estimado Carlos, muchas gracias a ti, mi estimado Charlie. Berito, excelente. Qué bueno que te gustó, Berito. Catherine, qué gran bendición de tema para enriquecer nuestros propósitos personales y financieros para la calidad de vida. Así es, Catherine, que merecemos. Bendiciones, gracias para ti, todas. Feliz noche, Catherine. A tus órdenes, mujer. Aquí estamos, ¿eh? Mi querida Tanis, ya te vi, mujer. ¿Cómo estás? Bienvenida. ¿Eh? Pues así la cosa, chicas. Les mando un abrazote. Cuídense mucho. Nos estamos viendo y la grabación la mandamos el día de mañana o pasado mañana. Y cualquier duda, escríbanme. ¿Sale? Les mando un abrazote. Nos vemos. Bye.